Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias a los organizadores, doctores Ignacio y Claudio Sigalini, por invitación a estas jornadas tan importantes en cuanto al enfoque multidisciplinario de algo tan complejo como es el ACV o stroke. Como le decimos, vamos a discutir brevemente y les voy a explicar lo que es el tratamiento tromboespecífico que se realiza en hemodinamia, la trombectomía mecánica. Pero antes de eso, comparar un poco estos dos pacientes que tenían un cuadro clínico relativamente similar, tanto en la severidad del ACV que estaban sufriendo como en el déficit, un déficit de fuerzas y de sensibilidad en el lado derecho del cuerpo y del lenguaje especialmente, lo cual es muy sensible para la discapacidad posterior en caso de consolidarse el infarto cerebral, que es el riesgo y que todavía no habían sufrido. Esto es muy importante. Ambos pacientes estaban dentro de la ventana de tratamiento para cualquiera de los dos tratamientos específicos, con medicación o con trombectomía. Ambos tenían fibrilación auricular, que es una arritmia que es causa de embolia al cerebro, y ambos tenían oclusión de un tronco secundario de la arteria cerebral media izquierda, una rama importante que va al hemisferio cerebral izquierdo. ¿Cuáles eran las diferencias y por qué fueron tratados diferentes? Un paciente estaba anticoagulado y en un rango terapéutico eficaz. Y por eso uno recibió medicación y en el otro que estaba anticoagulado se contraindicó. Por lo tanto, uno de ellos fue tratado solo con trombolítico y el otro solo con trombectomía mecánica. Pero ambos tuvieron un excelente resultado clínico, en definitiva, al momento del alta. Vamos a presentar en primer lugar el primer caso, que es un hombre de 73 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular y anticoagulado, con déficit de fuerza en el lado derecho y déficit del lenguaje. Como recién nos mostraba el doctor Lamartine, tenía una isquemia muy pequeña, o sea, no estaba consolidado el infarto. Se veía la imagen de ausencia de ramas en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, pero más importante que eso, y esto es lo relevante, ¿no?, de trabajar en equipo, se le hizo un estudio de la perfusión cerebral y se veía un gran déficit de perfusión, de irrigación en el lado izquierdo del cerebro. Todo lo que se ve azul es un área con muy baja irrigación y por lo tanto en riesgo de infartarse. Fíjense que este territorio no estaba infartado, era cerebro viable, pero estaba en vías de infartarse. Como estaba anticoagulado, no se podía aplicar la medicación endovenosa, el trombolítico, y correctamente se derivó para evaluación y eventual realización de una trombectomía mecánica. En principio estudiamos la arteria, que es nuestra vía de acceso cuando hacemos un cateterismo cerebral. Vemos que no tenía enfermedad en el bulbo carotídeo, una buena luz, tenía una importante tortuosidad en la carótida. Teníamos la arteria cerebral anterior y cerebral media, pero se vio esta imagen de contraste estancado, que no circulaba. En una incidencia oblicua vimos exactamente lo mismo, un estancamiento del contraste, y aquí podemos ver todo un área de menor perfusión, de menor irrigación en el cerebro. Por lo tanto, inmediatamente se circuló con microcatéter a través de ese vaso que estaba ocluido, lo superamos, constatamos que estamos dentro de la arteria, y aquí se ve el extremo de un stent que no se libera, sino que se mantiene conectado a una guía y nos permite retirar el trombo, el coágulo que ocluía esa arteria. También usamos
lo que se llama aspiración directa. Esto es un catéter que llega a la arteria misma dentro del cráneo. Y aspiramos el trombo, logrando este nivel de reperfusión en el vaso que estaba ocluido. Vemos que, bueno, en este caso pudimos rescatar la arteria ocluida, que es el primer paso hacia la reperfusión y eventual recuperación del paciente. ¿Por qué en el otro paciente no se aplicó? Porque tenía los mismos factores de riesgo, pero no estaba anticoagulada y se podía aplicar la medicación. Entonces, uno piensa cuál sería el criterio, si es menos agresivo, si son opcionales. No, para nada. Acá siempre se cumplen protocolos y guías de tratamiento y se discuten en forma interdisciplinaria entre imagenólogos, neurólogos, cardiólogos, hematólogos y nosotros. Y se me escapa alguno más porque es muy complejo. Seguro. Somos un equipo muy grande. Las guías que usamos son de uso mundial. En algunos casos, como cuando está ocluida la arteria carótida interna directamente o la arteria cerebral media por completo, ambos tratamientos son obligatorios, salvo que estén impedidos por otra causa. Y de hecho, se hacen simultáneamente. O sea, o en cualquier orden. Podemos empezar primero con la trombectomía mientras estamos esperando algún tiempo de coagulación o lo que sea, pero no hay que demorar ninguno de los dos. Y generalmente ya encontramos al paciente que se le aplicó el trombolítico y procedemos a la trombectomía, por supuesto. Pero no hay que esperar, es inmediato. En cambio, no era ese el caso de nuestros pacientes, donde la arteria cerebral media, el tronco principal, estaba preservado, tenía circulación. En cambio, la rama secundaria, que le decimos segmento M2, realmente no es mandatorio, no es una indicación de sí o sí, sino que puede ser razonable cuando parece lo adecuado, lo conveniente para el paciente. Son maniobras que, por cierto, tienen algún riesgo y por lo tanto la cuestión es discutir el caso dentro de los médicos tratantes y elegir lo que nos parece mejor. Nosotros, como les decía, trabajamos en distintos servicios sobre el mismo paciente y en muy poco tiempo, y esos tiempos son muy importantes para el resultado del paciente y siempre registramos para poder ir mejorando, promediando, mejorando esos promedios. Fíjense que tenemos datos desde el inicio del cuadro, de la realización de las imágenes que nos permiten el diagnóstico, de la aplicación de la medicación, de la trombectomía y de la evolución, por supuesto. Esos datos nos permiten ir bajando, por ejemplo, el tiempo de puerta reperfusión y bueno, ver cuántos pacientes podemos aplicarle la medicación o no, por distintos motivos. Pero bueno, lo importante es seguir trabajando por nuestro paciente en forma multidisciplinaria. Muchas gracias.